¿Y si la bendición que estás esperando depende de un acto que todavía no te atreviste a hacer? Esta historia comienza con una pérdida, pero termina en algo que nadie imaginaba. Y cuando escuches cómo termina, vas a entender por qué Dios nunca ignora a quien da con el corazón. Hoy vas a ver una historia real de fe, generosidad y esperanza, donde alguien que no tenía casi nada decidió dar, y vio su vida cambiar de una forma imposible de explicar sin la mano de Dios. Este video puede despertar tu fe, renovar tu propósito y recordarte que sembrar con amor nunca es en vano. ¿Te sientes cansado de dar sin recibir? ¿Estás pasando por una prueba donde parece que Dios guarda silencio? Entonces esta historia es para ti, porque tal vez tu milagro ya está en camino, y solo falta un paso para que todo cambie. Dicen que cuando das sin esperar nada, Dios se encarga de todo. Pero esta historia comienza cuando alguien dio lo único que le quedaba, y todo pareció empeorar. Nadie entendía su decisión. Nadie creía que algo bueno pudiera salir de ahí. Y, sin embargo, lo que ocurrió después dejó a todos en silencio. Hoy vas a conocer una historia real de fe, pérdida, generosidad y un final que solo puede explicarse con la mano de Dios. Tal vez, mientras la escuchas, te des cuenta de que no es solo su historia, también puede ser la tuya. Se llamaba Daniel. Un hombre común, de esos que pasan desapercibidos entre la multitud. Vivía en un barrio sencillo, en una casa pequeña, con paredes marcadas por el tiempo y sueños guardados en silencio. No era pobre de espíritu, pero la vida le había enseñado a contar cada moneda antes de dormir. Trabajaba como ayudante en una ferretería. Jornadas largas, sueldo corto. A veces alcanzaba, a veces no, y cuando no alcanzaba, él simplemente apretaba los dientes y seguía adelante. Tenía una esposa que amaba profundamente y una hija pequeña que era su mayor riqueza. Ella no entendía las cuentas, las preocupaciones, los miedos, solo entendía que su papá era su héroe. Daniel había tenido sueños. Quiso tener su propio negocio, quiso darle una vida tranquila a su familia, quiso muchas cosas. Pero la realidad fue más rápida que los planes. Deudas, imprevistos, enfermedades, puertas que se cerraban una tras otra. Con el tiempo, aprendió a no esperar demasiado de la vida. Aún así, había algo que nunca perdió: su fe. No una fe ruidosa, de muchas palabras, sino una fe silenciosa, firme, que lo acompañaba incluso cuando nadie más lo hacía. Oraba en voz baja, casi como recordándose a sí mismo que no estaba solo. Y cada noche, antes de dormir, le pedía a Dios solo una cosa: fuerza para no rendirse. Había días en los que se preguntaba si valía la pena seguir creyendo. Si Dios realmente veía su esfuerzo. Si todo ese sacrificio tenía algún sentido. Pero al amanecer, volvía a levantarse. Porque cuando tienes una familia que depende de ti, no puedes darte el lujo de caer. Y fue en uno de esos días aparentemente comunes, cuando ocurrió algo que pondría su fe frente a la prueba más difícil de toda su vida. La noticia llegó sin aviso, como llegan siempre los golpes más duros. Aquella mañana, el dueño de la ferretería reunió a los empleados con el rostro serio, evitando mirarlos a los ojos. Las ventas habían caído,
Las deudas se habían acumulado, y ya no podía seguir pagando a todos. Cuando pronunció el nombre de Daniel, algo se rompió por dentro. Salió del trabajo con la mirada baja, sintiendo un nudo en el pecho. No era solo el empleo lo que perdía, era la seguridad, el sustento, la tranquilidad de su familia. Caminó varias cuadras sin rumbo, preguntándose una y otra vez cómo iba a decirle a su esposa que ya no había salario al final del mes. Los días siguientes fueron un silencio pesado. Daniel buscó trabajo en todos lados. Dejaba currículums, hacía llamadas, pedía recomendaciones. Algunas veces ni siquiera lo escuchaban. Otras, le prometían que lo llamarían, llamadas que nunca llegaban. El dinero comenzó a faltar más rápido de lo que esperaba. La comida se redujo, las cuentas se acumularon, y la luz estuvo a punto de cortarse. Una noche, sentado en la mesa con su esposa, las manos temblándole, tuvo que decir en voz baja: «No sé cómo vamos a salir de esta». Ella no lloró. Solo tomó su mano y le dijo: «Dios no nos va a soltar ahora». Pero incluso esas palabras, tan llenas de fe, parecían pequeñas frente al tamaño del miedo. Daniel empezó a preguntarse si dar siempre, si creer siempre, si confiar siempre, realmente valía la pena. Porque ahora, cuando más necesitaba ver una respuesta de Dios, lo único que veía era escasez. Y dentro de su pecho comenzó a crecer una pregunta peligrosa. ¿Y si esta vez Dios no interviene? Sin saberlo, esa duda era apenas el inicio de una prueba que llevaría su fe hasta el límite y lo colocaría frente a una decisión que cambiaría su destino para siempre. Fue una tarde gris, de esas que parecen cargar el mismo peso que el corazón. Daniel regresaba a casa después de otro día sin respuestas, con apenas unas pocas monedas en el bolsillo y una preocupación que ya no cabía en el pecho. Cada paso parecía más lento, como si la vida misma le pidiera permiso para seguir avanzando. Al doblar la esquina de su calle, vio a una mujer sentada en la banqueta. Tenía un bebé en brazos, envuelto en una cobija vieja, y un cartón a su lado que decía con letras torcidas: «Tengo hambre». Sus ojos estaban cansados, pero no rendidos. Algo en esa mirada lo detuvo. Daniel sintió como su corazón se le apretaba. Pensó en su esposa. Pensó en su hija. Pensó en la comida contada que había en casa. Pensó en las cuentas. Pensó en todo lo que no tenía. Y, aún así, algo dentro de él empezó a arder con fuerza. «Yo no puedo ayudar», se dijo a sí mismo. «Apenas tengo para los míos». Dio unos pasos, pero no pudo seguir. La imagen del niño volvió a su mente. Regresó lentamente. Miró otra vez sus monedas. Era casi todo lo que le quedaba para comprar el pan de la noche. Sus manos temblaban. No era solo el dinero lo que estaba en juego, era el miedo. El miedo a quedarse sin nada. Y entonces llegó el conflicto más duro: conservar, confiar, asegurar o sembrar. Pensar solo en él o dar con el corazón. Daniel cerró los ojos por un segundo. Y en silencio, susurró: «Dios, no entiendo nada. Pero hoy elijo confiar en ti». Se agachó frente a la mujer, dejó las monedas en su mano y le dijo: «No es mucho,
pero es de corazón. Ella no respondió con palabras, solo con lágrimas. Mientras se alejaba, una voz dentro de él gritaba: ¿qué hiciste? Ahora sí te quedaste sin nada. Pero otra, más suave, le susurraba al alma: dar sin garantía, eso también es fe. Sin saberlo, ese acto pequeño, invisible para el mundo, acababa de mover algo enorme en el cielo. Y después de dar, no pasó nada. No hubo milagro inmediato. No hubo puerta que se abriera. No hubo noticia buena al llegar a casa. Esa noche, Daniel entró con las manos vacías. Sonrió a su esposa, besó a su hija, pero por dentro, el peso era más grande que nunca. La cena fue sencilla, más de lo habitual. Nadie se quejó. Nadie preguntó. Pero el silencio en la mesa hablaba más que cualquier palabra. Los días siguientes fueron duros. Más duros que antes. El teléfono no sonaba. Las oportunidades no llegaban. El refrigerador se iba quedando vacío. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel empezó a sentirse cansado, no en el cuerpo, sino en el alma. Oraba. Sí, seguía orando. Pero ahora sus oraciones eran diferentes. Ya no pedía con tanta esperanza. Pedía con temor. Dios, ¿viste lo que hice? ¿Era esto lo que esperabas de mí? ¿Por qué ahora todo parece peor? Había noches en las que se sentaba solo, con la cabeza entre las manos, y sentía que el cielo estaba cerrado. Como si su acto de fe hubiera quedado suspendido en el aire, sin respuesta. Y la duda empezó a crecer. Tal vez no sirvió de nada. Tal vez se equivocó. Tal vez dar cuando no tienes, no cambia nada. La voz del miedo regresó, más fuerte: ahora sí lo perdiste todo. Ahora sí no hay salida. Pero en medio de ese silencio pesado, había algo que Daniel todavía no podía ver. Algo que ya estaba en movimiento, aunque parecía que todo estaba detenido. Porque a veces, cuando Dios guarda silencio, no es porque se haya ido. Es porque está preparando algo mucho más grande de lo que imaginamos. Y sin saberlo, muy pronto, ese silencio se rompería de la forma más inesperada. Una mañana cualquiera, cuando Daniel ya no esperaba nada, sonó su teléfono. No era un número conocido. Dudó en contestar. A veces, cuando todo va mal, hasta una llamada parece traer más problemas. Pero respondió. Del otro lado, una voz firme preguntó su nombre. Era un antiguo cliente de la ferretería donde trabajaba antes. Alguien a quien había atendido incontables veces con paciencia, incluso en días difíciles. El hombre había conseguido un contrato grande para remodelaciones y necesitaba a alguien de confianza para ayudarle. Alguien trabajador. Alguien honesto. Y pensó en Daniel. La propuesta no era un empleo fijo todavía. Era solo un primer trabajo. Un probemos. Nada seguro. Nada garantizado. Pero era algo, cuando Daniel ya no tenía nada. Su corazón empezó a latir con fuerza. Acordaron verse ese mismo día. Daniel llegó nervioso, con ropa sencilla, con manos temblorosas.
Hizo su trabajo como siempre, con esfuerzo, respeto y dedicación. No se quejó. No preguntó por el dinero. Solo dio lo mejor de sí. Al final del día, el hombre se le acercó, le pagó más de lo que esperaba, y le dijo: «Mañana te quiero aquí otra vez». Daniel volvió a casa caminando distinto. No era aún una victoria completa, pero ya no era derrota. Esa noche, al abrazar a su esposa, no dijo nada por unos segundos. Solo lloró. No de tristeza, de alivio, de gratitud, de asombro. Y lo más impactante fue esto: ese primer dinero exacto, sin faltar ni sobrar, alcanzó justo para cubrir lo que llevaba semanas quitándole el sueño. No era un milagro explosivo. Era una señal. Una pequeña luz después de un largo túnel. Y en ese instante, Daniel recordó a la mujer, al niño, y a las monedas en su mano. Algo dentro de él empezó a encajar. Tal vez Dios no respondió de inmediato. Tal vez no respondió como él esperaba. Pero estaba claro que su acto de dar no había pasado desapercibido. La semilla había caído en tierra fértil y apenas estaba comenzando a germinar. Los días siguientes confirmaron que aquello no era solo una coincidencia. El trabajo que comenzó como algo temporal se volvió constante. Cada mañana, Daniel salía con una mezcla de gratitud y asombro, como si temiera que todo fuera un sueño que pudiera terminar de un momento a otro. Una semana después, el hombre lo llamó a su oficina. Daniel entró nervioso, con el mismo nudo en el estómago que había sentido el día que perdió su empleo. Pero esta vez, las palabras fueron otras. Quiero ofrecerte algo fijo. Necesito a alguien como tú a mi lado. Alguien que no solo trabaje, sino que tenga corazón. Cuando escuchó la cifra del salario, Daniel sintió que le faltaba el aire. Era más de lo que había ganado jamás. No solo alcanzaba para sobrevivir, alcanzaba para vivir con dignidad. Pero el milagro no terminó ahí. Ese mismo mes, una deuda antigua, una que él ya había dado por perdida, fue cancelada por completo. Un error administrativo, una revisión tardía, un favor inexplicable, nadie supo explicarlo con certeza. Solo desapareció. Como si nunca hubiera existido. La luz no se cortó. La comida no faltó. La angustia comenzó a soltarse del pecho. Y entonces, una tarde cualquiera, mientras caminaba por la misma calle donde había dado sus últimas monedas, vio a la misma mujer. Ya no estaba sentada en la banqueta. Estaba de pie, con el bebé en brazos, y una sonrisa limpia, diferente. Se acercó a él con los ojos llenos de emoción. Ese día que usted me ayudó, yo estaba a punto de rendirme. Pero con ese dinero pude comprar comida. Al día siguiente, me ofrecieron trabajo en una casa. Hoy tengo donde vivir. Daniel no pudo hablar. Las lágrimas lo hicieron por él. En ese momento entendió algo que nunca olvidaría. Aquello que había dado en medio del dolor, regresó multiplicado, no solo en su vida, sino también en la vida de alguien más. La escasez quedó atrás. La vergüenza fue reemplazada por honra. Y la duda, por una fe más fuerte que nunca.
El milagro estaba completo. La vida de Daniel ya no era la misma. No solo porque ahora tenía trabajo, estabilidad y paz en casa, sino porque su fe había sido llevada a otro nivel. Él entendió algo que no se aprende en los libros, ni se explica solo con palabras. Se aprende cuando el corazón es probado. Dar cuando sobra es fácil. Pero dar cuando falta, eso es fe verdadera. Daniel comprendió que Dios nunca le pidió que diera por lo que podía recibir a cambio, sino por lo que estaba dispuesto a confiar. Aquel día en la calle, frente a esa mujer, él no tenía garantías. No tenía promesas visibles. No tenía seguridad alguna. Solo tenía una decisión: aferrarse al miedo o soltarlo en las manos de Dios. Y fue ahí donde ocurrió el milagro más grande. No fue solo el dinero que regresó. Fue la certeza de que Dios ve cada semilla que se siembra con amor. Aunque al principio parezca que el cielo está en silencio. Aunque el resultado no sea inmediato. Aunque el corazón tiemble. Porque dar no empobrece al que da con fe. Dar libera. Dar rompe cadenas invisibles. Dar activa cosas en el mundo espiritual que no se pueden medir con números. Daniel entendió que la provisión no llega siempre como esperamos, pero siempre llega cuando confiamos. Que Dios no responde a la desesperación, responde a la fe. A esa fe que se mueve incluso cuando todo parece decir no. Y quizás hoy, esta historia no solo habla de Daniel. Tal vez habla de ti. De tu lucha. De tus dudas. De ese momento en el que estás aprendiendo, a veces con dolor, que confiar de verdad implica soltar. Y cuando sueltas con el corazón, Dios nunca se queda con nada que no te devuelva multiplicado en propósito. Y ahora, déjame preguntarte algo a ti, que estás escuchando esta historia. ¿En qué parte de ella te encuentras hoy? Tal vez tú también estás dando sin ver resultados. Tal vez has ayudado, has confiado, has sido fiel, y aún así sientes que todo sigue igual. Tal vez estás en ese punto donde el miedo susurra más fuerte que la fe. ¿Estás guardando por temor o estás confiando de verdad? ¿Estás aferrándote a lo poco que tienes o te atreverías a sembrarlo en las manos de Dios? Porque muchas veces el milagro no depende del tamaño de lo que das, sino del tamaño de la fe con la que lo entregas. Quizás hoy estás cansado. Quizás estás decepcionado. Quizás sientes que tu acto de generosidad fue en vano. Pero esta historia está aquí para recordarte algo: Dios nunca se olvida de quien da con el corazón. Y tal vez no lo ves ahora. Tal vez el cielo parece en silencio. Tal vez el resultado no ha llegado todavía. Pero si hoy decides no cerrar tu mano, Dios no va a cerrar su promesa. La historia de Daniel nos deja una verdad que nunca falla: Dios jamás se queda con nada que nace del corazón. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede convertirse en el mayor testimonio de tu vida. Tal vez tú estés viviendo un momento parecido. Tal vez hoy diste cuando más te dolía. Tal vez confiaste cuando todo te decía que no lo hicieras. Y si ese es tu caso, no te rindas. Porque Dios no llega tarde. Dios llega en el momento exacto. Si esta historia habló contigo, deja un amén en los comentarios,
compártela con alguien que hoy necesite recordar que dar con fe nunca es en vano. Y suscríbete, porque aquí seguimos sembrando historias que restauran el alma. Recuerda siempre esto: quien da con el corazón, nunca pierde. Porque Dios nunca queda en deuda con nadie.